se va a poder recuperar la plata de la corrupción? No solamente lo pienso, sino que estoy seguro. Y le diría algo más. Si el Senado tiene coraje, la semana que viene podríamos tener ley. Nosotros somos autores, yo soy el autor de la ley de extinción de dominio, de una de las leyes, la que aprobó el Congreso. Ha habido otras propuestas de otros sectores políticos. Empezó el senador Giustiniani de Santa Fe, la doctora Carrió, hay también del bloque socialista. Y tuvimos la suerte de que el Parlamento o el Congreso aprobara nuestra ley de extinción de dominio. Digo nuestra porque soy coautor junto a la diputada Graciela Camaño. Y la verdad es que, como les decía recién, si el Senado se anima y le pone coraje, la semana que viene podemos tener un instrumento autónomo, que no depende de la condena, de las trampas procesales. ¿Qué tiene de bueno la extinción de dominio? ¿Cómo sería eso? La extinción de dominio no es... Por ejemplo, los 9 millones de López. Pasan a ser, lo que se ataca es la nuda propiedad del bien. O sea, usted pierde la propiedad porque está viciado el origen que le da derecho sobre ese bien o sobre ese dinero. Hay un procedimiento muy corto, de 45 días, y la verdad es que sería muy importante que el Senado la semana que viene apruebe la ley y le dé el instrumento a la justicia para que tengamos extinción de dominio. Barcos, aviones, dinero, estancias, todo a propiedad del Estado a partir de tener una herramienta que lo que haría es que la sociedad vuelva a creer. El día que el barco de Jaime se transforme en muebles de un jardín de infante, la sociedad argentina va a volver a creer. Bueno, a eso le quería preguntar, pero después tiene que haber un control sobre el Estado. Sí, claramente. La ley, para recuperar la plata y... La ley primero lo prevé para que la gente lo sepa. ¿Qué bienes se puede apropiar el Estado? El de los corruptos, el de los narcos, Sí. el de los traficantes de armas, el de los terroristas y el de los tratantes de personas. Básicamente porque son los delitos que además tienen un mecanismo de organización extranacional. Entonces, cuando usted ataca el dinero de esos delitos, cuando usted ataca el dinero de la corrupción, lo que le quita es la comodidad del tránsito a ese dinero. Si usted va solamente a buscar el delito, digamos, nos pasa lo que nos pasó en los últimos 30 años en la Argentina. Vivimos discutiendo casos. Un día fue Alderete, otro día María Julia, otro día fue López, otro día Vudú, y discutimos nombres. Y lo que la sociedad necesita es que devuelvan la plata. Claro, no, y además se da, por ejemplo, se ha escuchado ahora en el caso de Lázaro Báez. Dice, bueno, no, y Lázaro Báez le recomienda que aguante 2 años, yo, total, después podría salir y... ¿Sabe por qué además, Marcelo? Porque el otro gran tema pendiente que tenemos para tratar en el Congreso es el cambio en materia penal. El Código Penal argentino no prevé el delito de corrupción. Cuando nosotros hablamos de la corrupción usted busca en el Código Penal y no está. Entonces hablamos de un delito que para el derecho penal no existe. Tipificarlo. Usted tiene que los jueces hacen suma de delitos. Sí. Si usted tipifica el delito y le pone una pena mínima de 5 años y máxima de hasta 30 años, lo que usted hace es acelerar los procesos penales porque el corrupto espera el juicio preso. Porque las trampas y las martingalas son producto de ir evadiendo la cárcel. Cuando el delito no es excarcelable, el corrupto espera el juicio preso. Y ahí van a acelerar los juicios en lugar de hacer trampas dilatorias, excepciones y todo lo que sabemos que muchas veces un buen estudio jurídico le garantiza en estos casos a un delincuente. Pero hay que tipificar bien qué es corrupción, porque como usted dijo, es amplio lo que es corrupción. Por supuesto, pero el problema es que hoy no lo tenemos tipificado. Usted tiene el cohecho... Está claro, a ver, lo de López, corrupción. Lo de Jaime, corrupción. Para nosotros y para la gente y para el sentido común, sí. En el derecho penal no lo tenemos tipificado. Y nosotros tenemos un derecho penal en el que los jueces actúan... No está tipificado para ayudar a los delincuentes. Está pendiente. Mire, yo trato en un día que fue complicado con el tema tarifas, trato de tener una mirada positiva. Yo lo que digo es... En el Congreso tenemos la posibilidad, nosotros lo tenemos presentado hace más de un año, el proyecto de Código Penal que tiene la tipificación del delito de corrupción y los cambios en materia procesal.
Ahora, ¿vio las cosas que se podrían hacer con el dinero de la corrupción? Sin duda. O sea, que yo, lo de Jaime, 2 millones, ¿no? Que bueno, eso tuvimos una mirada benévola de Sí. esa, pero es lo que investiga la justicia. Todo un cuadrón policial, Sí, equipo de policía. usted puso en Jaime solamente el caso de los trenes. El caso de los caso de trenes. Pero El después, caso de en los la trenes causa chatarra. de enriquecimiento ilícito, hay una serie de bienes, aviones, barcos. O sea, lo de Jaime es mucho más que lo que usted planteó. Sí, sí. Y me parece que necesitamos, más allá de la discusión, necesitamos que el Senado nos dé ley de extinción de dominio. No es cuando lo planteé la primera vez, algún senador me dijo: no te encapriches con tus leyes, con tus proyectos, no es un capricho ¿Quién, personal. Pichetto? No voy a hacer nombre, además. Pero los senadores me parece que no quieren aprobarlo, los peronistas. Mire, yo sé que el senador Pichetto personalmente se comprometió conmigo a que lo trataban rápido después del receso, o esto se aprobó en la última sesión previa al receso. El problema es que la ley de extinción de dominio quedó tapada por otra ley también importante, que es la ley del arrepentido. El mismo día salieron las dos, y entonces parecía en ese momento más importante la ley del arrepentido que la ley de extinción de dominio. Lo cierto y lo concreto es que el arrepentido lo que nos puede permitir es quebrar cadena de complicidad, y eso es importante. Pero mucho más importante es que devuelvan la plata. Y entonces la ley de extinción de dominio Ahora, es fundamental que el Senado la apruebe Sergio, ya. usted, porque nosotros cuando empezamos a hacer la investigación, lo que percibimos es que por muchos lados hay este reclamo. El reclamo va aumentando, un poco lo que dice Edgar, a medida que se conocen más hechos de corrupción, más ese reclamo por parte de la sociedad. Sin duda, la gente, cuando usted charla en los mano a mano, la verdad es que uno trata de mantener permanentemente la idea de recorrer y trabajar en distintos sectores de la sociedad. Y la sensación es que por un lado la plata no alcanza, porque aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el teléfono, aumentó el agua, aumentó la nafta, aumentó el transporte público. Y los salarios no aumentaron como aumentó la inflación en alimentos y en medicamentos. Y entonces esa sensación de insatisfacción, de que la plata no alcanza, de que hay que bajar la calidad de vida, alguno que saca al chico del colegio, otro que deja de tener la prepaga, otro que se quedó sin trabajo, porque ese es el otro gran tema a mirar en este semestre, el tema del empleo. Tienen además como correlato que ven la, yo le diría, desvergonzada aparición de plata, más plata, más plata. Y entonces esa sensación de insatisfacción, de molestia, se transforma en bronca. Yo creo que es muy importante que encaremos los dos temas, que tengamos una ley que les haga devolver la plata que se robaron, pero que además tengamos una agenda que le devuelva a la gente que hoy está incómoda, con dificultades, con problemas, la posibilidad de poder llegar a fin de mes. Massa, lo cambio un segundo de tema, a ver si me saca una duda. ¿Dónde está parado usted? Y le hago esta... En el mismo lugar que, no, en el mismo lugar que el 25 de octubre. Saltan enseguida. Pero ¿sabe lo que pasa? Pero quiero terminar la pregunta, ¿la puedo terminar? Sí, por supuesto. Le digo, porque... Con Carrió no puede. No, con Carrió sí, que me deja terminar. No, digo, porque usted mantiene contacto con, como es en política, con los distintos sectores, estuvo con Macri, tiene contactos con el peronismo disidente, el contacto con Máximo Kirchner, con dirigentes de radicales de Cambiemos, y tiene, por supuesto, su propia tropa, que es la de Frente Renovador. ¿Hacia dónde va? Nosotros tenemos una fuerza política que el 25 de octubre rompió la bipolaridad en la Argentina. Por primera vez una tercera fuerza supera los 20 puntos. Por primera vez una tercera fuerza con 5 millones de votos instala la idea de que había que romper en la Argentina la enfermedad de la bipolaridad, integrada por peronistas, por radicales, por socialistas, por desarrollistas y por democristianos. Eso es hoy el Frente Renovador. Y la idea es construir un espacio político que tenga la capacidad de romper esa bipolaridad que ha enfermado a la Argentina, no desde ahora. Si usted mira la historia desde azules y colorados en adelante, la Argentina gastó mucha energía, mucho tiempo en esta cosa enfermiza de amigo-enemigo.
Nosotros con el gobierno tenemos una posición muy clara. Cuando el gobierno necesita apoyo en aquellas medidas que consideramos positivas para la Argentina, no dudamos en apoyar. Acompañamos al gobierno a Davos, acompañamos al gobierno en la salida del default, acompañamos al gobierno en la ley de blanqueo, acompañamos además haciendo nuestro aporte, nuestras modificaciones. Ley de blanqueo y de pago a jubilados le hicimos 73 modificaciones. Ahora bien, en aquellos temas en los que sentimos que el gobierno se equivoca, tenemos la responsabilidad de señalarlo y de pedirle que corrija el rumbo. Hoy con el tema tarifas, hace algunos meses con el tema empleo, porque en el fondo lo que está en juego es la capacidad de compra de la clase media argentina, de la clase trabajadora. Nosotros tenemos que cuidar ese 80% de nuestro Producto Bruto, que es el mercado interno, de lo que puede comprar en el almacén un vecino de Berazategui, de Florencio Varela, de lo que puede comprar ese almacenero en un mayorista. De eso vive hoy la dinámica de nuestra economía. Y usted tiene caída de niveles de producción industrial en la Argentina cuando tiene aumento de importaciones industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a prender la alarma de que las pymes van perdiendo mercado en manos de productos importados. Sí, pyme. Vamos a perder empleo. El empleo. Estamos perdiendo empleo. Ahora, Sergio, le quería preguntar, ¿no? Hoy el gobierno, el tema tarifas, hizo mal las cosas, estaba embrollado, porque hoy salió Lopetegui y dijo, auditoría, audiencia pública no. Y por otro lado, hasta Elisa Carrió lo dijo el miércoles pasado acá y lo dijo en el Congreso. La solución es avanzar con una audiencia pública. Mire, creo que lo dije la última vez que estuve en este programa, tendría que revisarlo, pero creo que fue acá cuando dije, entraron a un quirófano con una motosierra sobre el tema tarifas en el mes de abril. El 27 de abril le advertimos al ministro Aranguren el problema de las resoluciones. El 27 de abril. No es algo que nos despertamos hoy a la mañana y dijimos, a ver cómo le complicamos la vida al gobierno. No, al contrario. Venimos advirtiendo este tema sistemáticamente. Le envié una carta al presidente planteándole la dificultad que significaba el tema tarifas. Yo creo que muchas veces hay funcionarios que miran los Excel y se olvidan que detrás de los números hay personas. ¿Quiénes, por ejemplo? Mire, claramente en la decisión de la política energética, el ministro Aranguren tiene una responsabilidad, tanta responsabilidad, que nosotros hoy insistimos para que viniera al Congreso, porque usted sabe que hasta acá no había venido a la Cámara de Diputados. A pesar de las citaciones y las invitaciones. Sí, fue al Senado cuando hay 80 proyectos en la Cámara de Diputados en discusión alrededor de este tema. Entonces, me parece muy importante. Logramos hoy, después de una sesión, ustedes saben que fue una sesión caliente, como dicen ustedes, que el oficialismo accediera a que el martes a las 14 horas, en plenario de comisiones, podamos interpelar los diputados al ministro, digamos, y preguntarle todo lo que le queremos preguntar. Si esto es solamente precio en boca de pozo en el caso de gas, o si está incluido en el reajuste que hizo transporte y distribución, porque la gente tiene que saber. Ahora, ¿pero tiene que hacer audiencia del gobierno o no? Por supuesto. Porque el gobierno se ampara diciendo, no, esto es... se ampara una ley del año 92. Mire, las audiencias las tiene que hacer, pero también las tiene que hacer porque si el gobierno vino a cambiar prepotencia y hegemonía que expresaba el gobierno que se fue por calidad institucional, tiene que cumplir con los pasos que hacen a la calidad institucional. Entes reguladores. Es fundamental que los entes reguladores sean representantes del usuario. Le voy a contar un dato que está en la versión taquigráfica. No me va a dejar mentir la versión taquigráfica. El señor responsable del Enargas se sentó en la comisión y dijo, yo vengo acá, pero soy un hombre de la industria. En el Enargas, el representante no es de la industria, es del usuario, que es además el que le paga el sueldo. Tisano, ¿no? Tisano. Exactamente. Con además una incompatibilidad. Viene de ser funcionario de una empresa, digamos, prestadora del servicio de gas. Metrogas. Ahora, entonces, esas cuestiones, esos límites finitos, terminan dañando la credibilidad de un gobierno al que todos queremos que le vaya bien.
Massa, ¿usted le apunta solamente a Aranguren o también a Macri y lo hace responsable de los anuncios de Aranguren? Mire, yo la verdad es que creo que el presidente tiene la posibilidad de torcer estos 3 meses de catástrofe que han sido la política tarifaria y de enderezarlo, de convocar un acuerdo con todas las fuerzas políticas, de plantear la necesidad de construir una política de Estado. Porque además en el tema energético no hay que dejar de subrayar que el gobierno heredó una situación catastrófica. Catastrófica. Y yo no lo dejo de señalar, así como con responsabilidad no dejo de señalar que la Argentina necesita un readecuamiento tarifario. ¿Qué pido? Gradualidad. ¿Qué pido? Racionalidad. Dicen que gradual. Mire, no. Sí, hoy Macri dijo era gradual. No, mire, cuando usted mira el impacto en materia de subsidios, por ejemplo, en el tema gas, en la primera medida eliminaron de un saque el 96% del subsidio. Eso no es gradual. O yo entiendo por gradualidad otra cosa, pero además está el tema de la razonabilidad. El servicio público no es un saco que usted va a comprar a un negocio y resulta que si no le parece bien el precio no lo compra y va a otro negocio. El servicio público tiene un concedente que es monopólico en una zona y tiene que tener precisamente razonabilidad en el precio. Cuando usted pierde la razonabilidad, no es solamente que pierde un eventual cliente, pierde el ciudadano el servicio. Porque no es que usted deja de comprar un saco, deja de tener luz, gas, agua. No es un tema menor porque hace a la calidad de vida de la gente. Entonces no es esto de, bueno, digamos, como escuché al ministro decir, bueno, si no pueden cargar nafta, que vayan en bicicleta. No, no es así. Ahora, hoy Macri, digamos, además de decir que era gradual este aumento, dijo que había mucho que le querían meter palos en la rueda. Mire, si hay... Al revés, si hay algo de lo que nos han señalado a nosotros es de tener una actitud de colaboración, de responsabilidad. Yo por eso además planteé con mucha firmeza, no es facultad del Congreso legislar en materia tarifaria. El Congreso lo que puede hacer es legislar en materia de órganos reguladores, para que tengamos órganos reguladores que representen a la gente. En materia de audiencias públicas, legislar en materia de cuentas públicas, ayudando al gobierno a encontrar el camino de la gradualidad para que la gente, en el fondo, sienta un alivio en el tarifazo. Ahora, no es que el Congreso pone el precio, porque si no, con el mismo criterio, si hoy el Congreso pone el precio del gas, mañana tiene que poner el del peaje o el del colectivo. Y usted se imagina esa discusión, no, claro, cada año en la Argentina. Sergio, hay mucha repercusión en redes sociales, ¿no, Marina? Sí, en este momento es tendencia un hashtag que dice Massa es K. Esto es lo que están insistiendo en las redes sociales. Le veo ya la sonrisa a Massa cuando se lo cuento. Mire, si después le muestro la cantidad de seguidores que tiene cada uno de los... ¿Qué cree, que son trolls? Sí, pero la verdad es que... ¿Troll macrista? Yo la verdad es que lamento mucho que a veces los que en teoría vinieron a cambiar los métodos de la política usen métodos de la vieja política. O sea, le está haciendo lo mismo que a Tinelli. Y sabe, sí, ya lo habían hecho en algún momento cuando planteamos una modificación de la ley de Ministerio Público y a pesar de que tuvimos una posición muy firme desde el 2013 respecto de Gil Carbó, decían que estábamos protegiendo a Gil Carbó. ¿Usted dice, yo la verdad, producto de su contacto con Máximo Kirchner? No, yo la verdad es que creo que hay algunos torpes que en lugar de ayudar al presidente le están construyendo un kirchnerismo para chetos. Y creo que están cometiendo un error, porque si hemos demostrado algo a lo largo de estos meses, es que tenemos capacidad de diálogo, que tenemos comprensión. Nosotros además, en su momento, en marzo, ya probamos que habían usado fakes, que habían usado trolls, que habían usado un sistema de bots. ¿Eso de quién depende? ¿De Peña? Mire, yo voy a creer en la palabra del jefe de gabinete que me dijo que no tenía nada que ver, porque además le planteé con claridad el informe y le mandé por mail que teníamos de todas las cuentas truchas que se habían usado, pero además que en una hora aparecen y en 24 horas desaparecen. Yo le pediría que grabe pantallas y que vea mañana cuántas de esas cuentas existen.
Está caliente. Porque las borran usted, en 24 con horas. esto. No, al contrario. Creo que es parte de los errores que le hacen cometer muchas veces al gobierno, pero que en definitiva la sociedad argentina no se queda con si hacen una consigna trucha en Twitter. Con lo que se quedan es con que hay algunos que tenemos el coraje de decir hasta acá, frente a un tarifazo que es animal para el bolsillo de la clase media. Sergio, ¿y qué tendría que hacer el gobierno para arreglar este problema? Porque hoy estamos, el Congreso, con buena parte, salvo el oficialismo, con los tapones de punta. La Corte, que no ha avalado y ha ampliado los plazos. Bueno, la gente que no sabe qué va a pasar y tiene miedo de que le venga después el tarifazo todo junto. Las empresas que dicen que no tienen plata, o sea, es Tuna, y el gobierno que no puede terminar de concretar el aumento. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para, digamos, si mañana lo llama Macri y dice, Sergio, ¿qué me recomendás? Que lea la carta que le mandé hace un mes con este tema, que tiene que ver con parar la pelota, suspender la medida, revisar sector por sector, convocar las audiencias públicas, regularizar los entes reguladores y hacer un acuerdo de largo plazo en materia de política energética. Yo estuve en la escuela, en la École de France, en la escuela que prepara a todos los funcionarios públicos de la administración pública francesa, la ENA. Y tuve la suerte de compartir con chilenos, ecuatorianos, con un montón de líderes de la región. Usted escucha a los ecuatorianos que le muestran la matriz energética al 2023, que va a ser 94% hidroeléctrica, por la topografía, por el clima, por el suelo. Usted le encuentra a los chilenos la explicación de la matriz diversificada. ¿Cuál es la matriz energética de la Argentina? ¿Cuál es el plan energético de la Argentina? No hay. No. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la Argentina de los próximos 20 años. ¿Cuál es el camino que vamos a recorrer? Porque si no, un día importamos combustible, otro día decimos que queremos ser autosuficientes y promovemos las perforaciones, las explotaciones de gas a veces, de petróleo a veces. Y es cierto que los mercados a veces influyen en los precios, pero también es cierto que el autoabastecimiento es clave para el desarrollo industrial de la Argentina. Sergio. Mire, Marcelo, le voy a dar un dato. Sí. Usted tiene a un productor agropecuario estadounidense compitiendo con un productor agropecuario argentino con una diferencia del 3-1 en materia de tarifa energética. En boca de pozo, el gas en Estados Unidos vale $1.90. Acá estamos en 6,50. Arranca la competencia con una ventaja fenomenal. Fenomenal. Entonces, cuando miramos la economía la tenemos que mirar integralmente. Es el precio de la energía, es el precio del trabajo, el precio del dinero. Mientras tengamos tasas de interés que de alguna manera desalientan la inversión de pequeña y mediana empresa, el empresario pyme va al banco y pone la plata en el banco para defenderse de la inflación. Seguro. Le quería hacer una última pregunta. Sergio, Edgardo medio se lo preguntó. Estuvo con Máximo Kirchner. ¿Y qué hablaron? No, nosotros lo que tenemos es en el Congreso, para que quede bien claro esto, una vocación de diálogo con todos los sectores. Yo entiendo que a veces el gobierno, cuando se pierde en la política, trata de desparramar, digamos, versiones o rumores sobre unos o sobre otros. Pero yo quiero que quede claro, nosotros tenemos capacidad de dialogar con todos los sectores. Porque creemos que la Argentina lo que necesita es romper la enfermedad del enfrentamiento y construir la cultura del diálogo. Y ese es el camino que elegimos. ¿Los perdonó a los Kirchner por todas las cosas que le dijeron? No, imagínense que yo todavía miro a mis hijos a los ojos y muchas veces les veo la angustia de saber que un agente de inteligencia entró a mi casa. Alguien que además fue protegido por el Estado. Ayer se hizo la acusación de un fiscal de militancia, de reconocida militancia kirchnerista, que intentó liberar al agente de inteligencia que entró a mi casa. Mañana, en teoría, el Ministerio Público Fiscal debería suspenderlo. Esperamos que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires lo suspenda. Pero le voy a decir una cosa. Esas cosas son cosas que marcan no solamente en lo político, en lo personal también. Sergio, gracias. No, Sergio Massa, en A Dos Voces. Marina, bueno, vamos a ir a una pausa. Después, ¿y eso? ¿Sabés qué es esto? Y no sé, algún jueguito.